Esta exposición es un proyecto que se titula Imágenes para tocar y el título tiene, digamos, un doble sentido porque elegí como motivo, como modelos músicos que tocan y son imágenes que se tocan, para tocar, ¿no? Jugando con ese doble sentido. Para desarrollar esta técnica nueva que se llama Didú y consiste en darle relieve a las imágenes, ¿no? Como veis también las imágenes están silueteadas a propósito para que precisamente la persona ciega o con poco resto visual acceda, digamos, a la fotografía, pues encontrando primero el relieve así exterior y a partir de ahí pues ir encontrando ya los relieves internos e ir entendiendo un poco qué es lo que tiene delante, ¿no? Qué es la fotografía que le dice. Y creo que un éxito, por lo menos yo así lo siento, de cara a la gente a quien ha ido dirigido todo este trabajo, que bueno, básicamente son mis compañeros de 11, que bueno, que de alguna manera también nunca han sabido qué es lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues un cúmulo ahí de sensaciones y de preguntas, llegué a pensar que por qué no se podían llegar o sea, por qué no se podían tocar las fotos, ¿no? Y bueno, eso fue un poco el arranque. Y bueno, pues ahora recibo una respuesta también de la gente ciega que me dicen bueno, que ahora saben que es un plano medio, un primer plano, o sea, vamos, que tú cuando tocas un coche sabes lo que es un coche, pero hablar de fotografía era muy difícil, ¿no? El que se pudieran acercar a una exposición y bueno, en estos momentos esta exposición precisamente es la de prohibido no tocar, ¿no? Aquí hay que tocarlo todo y bien tocado para poder entender. Realmente el motivo que me llevaba también a este trabajo es que precisamente pudieran coincidir en una exposición de fotografía personas que ven y personas que no ven, ¿no? Yo siempre he pensado que esto era algo para todo el mundo, no selectivo. Creo que es un proyecto también de normalización, de integración, vamos, para que, en fin, todo el mundo tranquilamente se relacione en una sala viendo fotografías o tocando fotografías, ¿no? Y que se pueda pues, establecer una conversación entre un ciego y una persona que ve sobre una obra gráfica, ¿no? O sea, cada uno con lo que entiende, con su mundo interior, o sea, comentando qué significa o qué siente ante una foto. Confluyen distintas disciplinas, ¿no? Aquí, concretamente, el arranque, o sea, el motivo importante es la danza y bueno, por eso creo que el poder mezclarlo con otras actividades para la gente que se acerca a lo que es ver un espectáculo, que tenga la opción también de poder estar apreciando otras disciplinas artísticas. Y bueno, concretamente el festival que se centra en compañías de teatro con personas con problemas, de discapacidad, con Down, me parece increíble. O sea, de verdad, me emociona mucho y es que es así, cada vez que lo pienso, el trabajo que hace esta gente, porque me parecen unas personas tan auténticas, tan libres cuando trabajan, que es que, bueno, yo estoy recordando la inauguración de ayer y me emociono. Es así, o sea, lo siento, pero no lo puedo evitar. La cultura, vamos, es un motor de relación, de comunicación, de normalización muy importante.